o directamente como ostiolo. Bien, a través de esta abertura la planta va a poder realizar intercambio gaseoso. Bien, la planta puede capturar, por ejemplo, ¿qué gases? Puede capturar CO2, bien, para poder fijarlo durante la fotosíntesis, puede capturar oxígeno para poder, las plantas también respiran oxígeno, tienen mitocondrias y los mitocondrias necesitan de este gas para estar activos. A través de los estomas, ¿qué gases pueden salir? Producto de la fotosíntesis, las plantas liberan oxígeno. Producto de la respiración celular, las plantas liberan CO2, liberan dióxido de carbono. Para poder activar el transporte a nivel de xilema, las plantas van a liberar agua, pero ojo, agua bajo la forma de vapor. Bien, entonces a nivel de epidermis vamos a encontrar estas estructuras, principalmente en las hojas, pero ojo, las hojas, al presentar dos caras, ambas están cubiertas por epidermis, la cara superior no tiene estomas o tiene muy poquitos. ¿Debido a qué? A que la cara superior se encuentra expuesta a la luz solar y cuando los estomas, digamos, se van a calentar, la pérdida de vapor de agua puede ser muy grande, haciendo que la planta rápidamente se deshidrate. Los estomas se van a ubicar principalmente en la parte inferior, en el envés. Va a haber una gran cantidad de estomas que van a liberar vapor de agua para que el transporte a través del xilema se active y los nutrientes, bueno, las sales minerales, lleguen a las hojas y realicen fotosíntesis. Bien. Ustedes quizás habrán visto en algunos documentales que durante las madrugadas, sobre todo cuando el sol está saliendo, se observa los bosques, se observa la selva con una especie de niebla. Esa niebla la producen las plantas al liberar vapor de agua. ¿Bien? Ok, entonces la epidermis como tejido protector está presente en todas las plantas. Las hierbas van a tener epidermis toda su vida, desde que se desarrollan hasta que mueren. En cambio, los arbustos, los árboles, ya cuando dejan de ser hierbas, pasan a ser arbustos, sobre la epidermis van a desarrollar un segundo tejido protector conocido como peridermis. Bien, repito, sobre la epidermis desarrollan la peridermis. Esta peridermis surge gracias al cambium suberoso. Va a cubrir al epidermis y va a formar el llamado corcho. Bien, aquí está el felógeno o cambium suberoso. Bien, la epidermis está mal señalada, tiene que estar más abajo, porque sobre ella se desarrolla el corcho. Bien, y todo eso en conjunto se conoce como peridermis, que está aquí. Vas a ver que los tallos se tienden a engrosar. Bien, vas a notar que dejan de tener color verde brillante, un verde llamativo, para tener un verde más opaco, como aquí en las imágenes, o tener directamente ya un color grisáceo. Bien. A nivel de las hojas no se desarrolla peridermis, por si acaso. Las hojas siempre mantienen la epidermis para realizar fotosíntesis de manera tranquila. Esto principalmente es en el tallo. Las plantas que todavía mantienen un color verdoso se debe a que en este tallo todavía hay presencia de cloroplastos con clorofila. Estos tallos pueden realizar fotosíntesis y para eso necesitan realizar intercambio gaseoso. Vas a notar que en estos tallos de un verde más opaco, más oscuro, hay presencia de unas pequeñas heridas, parecen así unos raspones. Bien, a estas pequeñas heridas se les conoce como lenticelas. Bien, esas lenticelas son aberturas, también lencitelas que les han colocado. Son aberturas que permiten el intercambio gaseoso para que las células que van a presentar cloroplastos puedan aprovechar el CO2, puedan liberar el oxígeno y de esa manera continuar con los procesos fotosintéticos. ¿Bien? Entonces, chicos, epidermis, todas las plantas lo van a desarrollar en sus etapas iniciales. Peridermis, ya cuando las plantas se vuelven arbustos y posteriormente también se van a volver árboles, ¿bien? Pero la peridermis únicamente a nivel del tallo, no se desarrolla sobre las hojas, ¿bien? Las hojas mantienen epidermis toda su vida. Bien, entonces tu planta siguió creciendo, bien, empezó a desarrollar sus tejidos protectores, una hierba, un arbusto, y la planta para continuar con su desarrollo necesita almacenar sustancias. Es ahí donde viene el tercer tipo de tejido, el llamado tejido fundamental o parenquimático, bien. Muchos en este punto quizás a veces le tienen miedo a la propia palabra. Profe, me hablan de los parénquimas, me confunde. Simplemente son tejidos, son células agrupadas que van a almacenar una sustancia, nada más. ¿Bien? El tejido fundamental o parenquimático son células que almacenan cierto tipo de sustancias.
Por ejemplo, parénquima clorofiliano viene a ser un conjunto de células, bien, en cuyo interior van a almacenar una sustancia conocida como clorofila. Bien, esta clorofila no se encuentra libre, va a estar en las organelas conocidas como cloroplastos. Bien, gracias a eso, el parénquima clorofiliano permite los procesos de fotosíntesis. ¿Y dónde se lleva a cabo la fotosíntesis? En los órganos fotosintéticos. No se limiten a responder hojas, porque no solamente se lleva a cabo en las hojas. Es cierto que las hojas son los principales, pero también ocurre en los tallos verdosos. Bien, los tallos verdes van a seguir realizando fotosíntesis, ya que ese color verdoso se lo deben a la clorofila. Bien, entonces ahí tenemos al parénquima clorofiliano, conjunto de células en cuyo interior almacenan la clorofila, ¿dónde? En los cloroplastos. Bien. El parénquima de reserva se encarga de almacenar sustancias nutritivas de reserva. Bien, eso lo hacen dentro de los llamados leucoplastos. ¿Te acuerdas la clase anterior? Estos leucoplastos, para empezar, son plastidios que no presentan coloración alguna y que pueden almacenar, por ejemplo, azúcares en los llamados amiloplastos, pueden almacenar aceites, bien, lípidos en los llamados oleoplastos, bien, o elaioplastos, y pueden almacenar proteínas en los proteinoplastos. Bien, estas células del parénquima de reserva tienen una gran cantidad de leucoplastos para poder almacenar distintos tipos de sustancias. Las plantas principalmente tienen una gran cantidad de amiloplastos, almacenan bastantes azúcares. Por eso que nosotros cuando consumimos estos vegetales principalmente aprovechamos los azúcares bajo la forma de almidón. Bien, hay proteínas, pero no en suficiente cantidad. Bien, las plantas de por sí no aportan muchas proteínas a comparación de las carnes. Bien, y los aceites principalmente en las semillas. Entonces, lo que más encontramos son amiloplastos. Bien, reservas de almidón. ¿Dónde? En las estructuras comestibles de la planta, principalmente, por ejemplo, en las raíces, como las zanahorias, los nabos, beterragas, en los tubérculos, los tallos modificados, la papa, la oca, la mashua, bien, lo encontramos en los frutos, hay una gran cantidad de almidones, de azúcares, por eso que tienen ese sabor dulce, bien. Entonces, todo eso corresponde al parénquima de reserva, bien, recuerda, son translúcidos, completamente transparentes. Luego tenemos al parénquima acuífero. Su propio nombre lo indica, conjunto de células que van a almacenar gran cantidad de agua. Por lo tanto, la organela que se encuentra más desarrollada va a ser las vacuolas. Bien. Estas células van a presentar vacuolas enormes, lo cual hace que el resto del contenido celular, bien el núcleo y otras organelas, se desplacen hacia los lados, a un pequeño espacio. En esas vacuolas se almacenan principalmente líquidos, ¿bien? Dentro de ellos lo que viene a ser el agua, pero también puede haber otras sustancias líquidas, digamos, que acumulan, como los desechos, ¿bien? Recuerden que las plantas no cuentan con sistema excretor, entonces a nivel de vacuolas va a almacenar el exceso de algunas sustancias tóxicas, algunas sustancias que la planta ya no necesita. ¿Dónde vamos a encontrar a este parénquima acuífero? ¿En qué plantas? Ahí tenemos, por ejemplo, a las plantas desérticas, bien, también llamadas xerofíticas, y tenemos a las suculentas. En una planta desértica como las cactáceas, vamos a encontrar que las hojas están modificadas. En las cactáceas, las espinas realmente son las hojas. ¿Por qué adquirieron esta forma? Recuerda que a nivel de hojas encontramos los estomas, con lo cual, cuando están expuestas a altas temperaturas, puede perder mucha agua. Frente a eso, las cactáceas modificaron estas hojas para volverlas espinas y de esa manera no perder agua. Y a su vez también les ayuda a defenderse. Si ustedes, por ejemplo, se compran una cactácea, lo tienen ahí en su macetita, y lo riegan todos los días, van a notar que en lugar de formar espinas, le salen hojas. Bien, si quieren hagan el experimento, aprovechen que los cactus están baratitos, 3 soles te cuestan una macetita, y riégalo regularmente. Vas a notar que en lugar de sacar espinas, sacan hojas. Bien. Profe, entonces, si las hojas son espinas, ¿dónde realizan la fotosíntesis? Esta estructura lobulada, bien que conoces como el nombre de penca, esto es un tallo modificado. En ese tallo, bien que es de color verdoso, realizan fotosíntesis. Hay parénquima clorofiliano.
Pero para poder aprovechar mejor las condiciones de agua, porque en el desierto escasea, cuando ya llega la noche y las temperaturas empiezan a bajar, el poco vapor de agua se condensa de manera líquida, bien, ahí las raíces rápidamente lo aprovechan y lo almacenan en su parénquima acuífero, bien, para que luego durante el día puedan realizar los procesos fotosintéticos. En el caso de estos organismos desérticos, realizan una fotosíntesis muy especial, conocida como la fotosíntesis de tipo CAM. Bien, no lo van a ver, chicos, a nivel de admisión, simplemente se los menciono como curiosidad. ¿Cuáles son las suculentas? Tal vez cuando han ido por un parque y han estado caminando o se han sentado, han visto que algunas plantas tienen las hojitas carnosas. Bien, al momento que lo pisan, se resbalan por la cantidad de líquido que liberan. O si se han sentado, bien, sobre estas plantitas les ha manchado la ropa, porque la presión hace que revienten estas hojitas y liberen una gran cantidad de líquidos. Bien, ahí tienen a las suculentas. Vean, siempre son muy abundantes aquí en zonas desérticas porque se adaptan muy bien a los pocos niveles de agua. Bien, cuando vayan por los parques o zonas naturales van a notar que estas plantitas presentan las hojitas carnosas, hinchadas. Bien. Llegamos al último tipo de parénquima, parénquima aerífero. A diferencia de los anteriores, bien, donde las células almacenaban sustancias, la clorofila, las sustancias de reserva, el agua, bien, el parénquima aerífero, las células no almacenan nada. Las células no pueden almacenar aire, bien, sino que las células crecen dejando unos espacios y en estos espacios se acumulan gases, se acumula aire. Gracias a eso, la planta va a presentar menor densidad y le permite flotar. Profe, ¿cómo que flotar? Sí, el parénquima aerífero lo van a desarrollar las plantas acuáticas, ¿bien? Con el fin de poder mantenerse a flote. Entonces lo desarrollan las plantas acuáticas, tales como por ejemplo el jacinto de agua, ¿bien? El lirio de agua, ¿cómo se llama esa planta grande que se extiende? Que algunos creen que se pueden posar sobre ellas, los nenúfares, bien, jacinto de agua, el nenúfar, la flor de loto, bien, todas ellas van a desarrollar abundante parénquima aerífero, quiere decir, las células dejan espacios para que acumulen aire y gracias a eso mantenerse a flote. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos el fondo de un lago, un río, por aquí va a estar la superficie y las plantas, en este caso los nenúfares, jacinto de agua, pueden mantenerse a flote, ¿bien? Las raíces van a estar ahí, sumergidas en el agua. De esa manera pueden aprovechar mejor la luz para realizar fotosíntesis. En cuanto a las plantas submarinas, plantas, ¿bien? Las que desarrollan raíces como los pastos marinos, también van a desarrollar parénquima acuífero, perdón, aerífero, el cual permite que se mantengan erguidos y de esa manera aprovechar mejor la luz. Ahora, un dato en este punto y de manera general. Con el parénquima aerífero van a tratar de confundirte con las algas pardas. ¿Bien? Las algas pardas son algas gigantes, son algas enormes, las cuales pueden llegar a medir hasta 60 metros, forman bosques submarinos. Estas algas bien van a desarrollar rizoides, los cuales se agarran en las profundidades, bien, se agarran a un suelo rocoso y luego el cuerpo del alga puede mantenerse erguido porque desarrollan unas estructuras a manera de bolitas donde dentro de las estructuras acumulan gases, bien permitiendo que el alga se mantenga erguida. Esto no es un ejemplo de parénquima aerífero. ¿Por qué? Las algas, que son plantas muy primitivas, no desarrollan ningún tipo de tejido. Señores, si en el problema te colocan un alga y te van a intentar confundir que esta alga almacena gran cantidad de almidón, que esta alga almacena gases, que esta alga presenta una gran cantidad de cloroplastos, qué tipo de parénquima presenta, marquen la alternativa que señale, no presentan ningún tipo de tejido, ningún tipo de parénquima. Bien, las algas como organismos primitivos no desarrollan tejidos, las células no están diferenciadas en sí. En estas algas pardas, las células crecen alrededor simplemente de manera evolutiva. Bien, estas mismas células pueden formar bien las estructuras que se asemejan a las hojas, estas mismas células pueden formar las estructuras que se asemejan a la raíz y también las que se asemejan al tallo, pero no hay diferencia alguna para ser considerado un tejido. ¿Ok? Tenga mucho cuidado, he visto varias preguntas de ese tipo, que cuando se habla de tejidos vegetales te meten algas para tratar de confundirte. Bien, apenas veas un alga, no presenta tejido alguno. ¿Ok? Bien.
Entonces, chicos, estos vienen a ser los parénquimas, bien, o tejidos fundamentales, células que van a almacenar sustancias en el interior de la planta. Bien, la planta ya tiene sustancias de reserva, siguen el proceso de desarrollo y algunas plantas, bien, cuando empiezan ya a crecer más allá de lo normal, tienen, bien, digamos, tienen el riesgo de colapsar sobre su propio peso. Los tejidos protectores principalmente protegen, pero no ayudan mucho o básicamente no sirve para soportar el peso en sí. Si la planta sigue creciendo, en algún momento va a colapsar, se va a inclinar. Para ello, las plantas desarrollan a los tejidos de sostén, bien, el colénquima y posteriormente el esclerénquima. El colénquima viene a ser bien un proceso en el cual las células, bien, sufren el proceso de suberificación. Las células va a actuar una sustancia conocida como la suberina. Esta suberina permite que las paredes celulares se engrosen parcialmente, bien, manteniendo a la célula viva. Bien, la célula todavía permanece viva, pero una característica es que esta célula ya no presenta núcleo, son células anucleadas. Profe, ¿ese colénquima no es lo mismo que lo que viene a ser la peridermis? No. Mira, la peridermis, bien, crece sobre la epidermis. Es una capa extra que va a crecer sobre la epidermis. Ayuda en cierta parte a mantener, digamos, erguida la planta, pero hasta cierto punto. En cambio, en el colénquima, las células bien sufren un engrosamiento en sus propias paredes. Es muy distinto que las propias células engrosen sus paredes a que crezca una capa extra conocida como el corcho. Bien, entonces chicos, mucho cuidado, no confundir ambos. Peridermis básicamente es un tejido protector que ayuda en un proceso inicial a mantener la planta erguida, por eso es que ustedes ven que los arbustos no se inclinan, pero realmente es el colénquima el que permite el crecimiento arbustivo. Bien, el colénquima, como viene a ser un engrosamiento parcial de las paredes, bien adquieren una rigidez, pero mantienen todavía cierta flexibilidad. Tú cuando ves una planta arbustiva de los tallos todavía no tan engrosados, las ramas tampoco tan engrosadas, notas que puedes coger esta rama y se dobla ligeramente, bien, mantiene cierta elasticidad, pero todavía conserva su firmeza por acción del colénquima. Ya cuando las plantas se van a convertir en árboles, bien, cuando ya van a adquirir esta formación, ahí desarrollan esclerénquima. Y para hacer esclerénquima sufren de un proceso llamado lignificación, bien, donde actúa una sustancia llamada la lignina. En la lignificación, las paredes celulares se engrosan fuertemente, con lo cual la célula muere. Bien, son células muertas. Producto de eso adquieren una gran resistencia, bien, en cuanto al peso. Ustedes han visto que los árboles pueden crecer enormes y realmente pesan toneladas. Las células que se encuentran en la base soportan todo ese peso gracias al esclerénquima. También van a notar que a comparación del colénquima, donde ustedes cogían una rama y esta todavía se puede doblar ligeramente, las ramas del esclerénquima ya no. Son ramas muy duras y si tú aumentas mucho la fuerza, se quiebran formando astillas. Bien, ya no tienen esa flexibilidad. Entonces, chicos, no confundir, bien, colénquima como un proceso de suberificación, bien, paredes ligeramente engrosadas, le da resistencia, mantiene cierta flexibilidad, lo vamos a encontrar en los arbustos, bien, y esclerénquima, bien, por un proceso de lignificación, las paredes están fuertemente engrosadas, esto ya lo encontramos en los árboles, bien, todo este desarrollo es a nivel de la corteza para soportar el peso de la estructura. Ahora, quizás en casa ustedes tengan libros viejos, bien, libros de sus padres, de sus abuelos, estos libros de hojas amarillescas, bien. Cuando ustedes abren estos libros, si es que tienen en casa, hagan la prueba, van a notar que todos ellos presentan un olor característico, un olor al libro viejo. ¿A qué se debe? A la lignina. Estos libros han sido hechos con corteza bien lignificada, con esclerénquima. La lignina es una sustancia que se oxida bien con el tiempo en presencia de oxígeno. Es por eso que estos libros, cuando tú los ves, los bordes, bien cuando están cerraditos, todos los bordes tienen un color opaco, un color medio mostaza, bien medio amarillento. Pero la parte central, donde no llega el oxígeno cuando abres el libro, vas a ver que mantiene un color más claro.
Bien, ahí estás encontrando lo que viene a ser la lignina. Los libros modernos ya no sufren ese proceso o casi no se nota, porque aparte de presentar pulpa de madera, también le agregan otras sustancias medio plastificadas que evitan que el libro se vuelva amarillento y también que resista mucho mejor al tiempo. Bien. Ok, chicos, entonces ahí encontramos a los tejidos de sostén, colénquima y esclerénquima. Bien, ya tienes a la planta toda desarrollada y un punto esencial para que la planta haya llegado hasta ahí, hasta formar un árbol, es que los nutrientes que son absorbidos por la raíz, bien, puedan llegar hasta esas zonas. Para ello, las plantas durante todo el desarrollo han estado presentando a los tejidos conductores. Bien, los tejidos conductores vienen a ser el xilema y el floema. El xilema se reconoce rápidamente porque vienen a ser vasos grandes, ¿ven? De paredes duras, gruesas, lignificadas, formado por células muertas. Profe, ¿eso no es esclerénquima? Parece. El floema, por otro lado, vienen a ser vasos pequeños de paredes ligeramente engrosadas con células vivas, pero sin presencia de núcleo, anucleadas. Profe, eso es colénquima. Sufren el mismo proceso que el colénquima y el esclerénquima. Bien, van a pasar por el mismo proceso, su verificación y lignificación, pero jamás el xilema y el floema van a ser tejidos de sostén y viceversa. Colénquima y esclerénquima no van a ser tejidos conductores. ¿Por qué les digo esto? Puede haber preguntas en las cuales te empiecen a describir. Tenemos un tejido vegetal cuyas células bien han sufrido de lignificación, son células con paredes fuertemente engrosadas, son células muertas. Hasta ahí puede ser esclerénquima o puede ser xilema. Te tienen que dar más información. Y este tejido permite sostener a la planta esclerénquima. Y este tejido permite conducir fluidos en la planta, xilema. Bien, mucho cuidado con las descripciones. Xilema y floema han pasado por los mismos eventos que el esclerénquima y el colénquima respectivamente. Bien, pero los anteriores vienen a ser tejidos de sostén y estos son tejidos conductores, permiten el flujo de sustancias en el interior de sus células. Entre xilema y floema siempre va a estar presente el llamado cambium vascular, bien este conjunto de células que origina al xilema y el floema. Recuerda, el xilema siempre se desarrolla hacia el centro, hacia la parte medular, mientras que el floema siempre lo hace hacia la corteza. En cualquier planta van a encontrar siempre ese patrón. Bien, ok, vamos con el xilema. El transporte que se da a nivel del xilema, el transporte se conoce como arrastre, ¿bien? Por cohesión, tensión. Esto lo vamos a explicar ya cuando veamos sistema circulatorio. Bien, simplemente se menciona aquí. El transporte que ocurre en el xilema es arrastre por cohesión, tensión, lo cual permite que la savia, la llamada savia bruta, bien, que está conformada ¿por qué? Por agua más sales minerales. A estas sales minerales también se le conoce con el nombre de iones. ¿Bien? Permite que la savia bruta llegue de dónde a dónde. Llegue de la raíz, ¿bien? Hacia los órganos fotosintéticos, principalmente las hojas, pero también si hay tallos verdosos, lo va a transportar ahí, ¿bien? De raíz a órganos fotosintéticos, ¿ok? Por otra parte, el floema, el transporte que ocurre a nivel de floema, se conoce, ¿bien? El transporte por flujo de masas. La sustancia que se transporta en el floema ya viene a ser la llamada savia elaborada, ¿sí? La cual está formada también por agua más nutrientes que ha obtenido la planta por fotosíntesis. Esta savia elaborada va a dirigirse desde los órganos fotosintéticos, ¿bien? Hacia el resto de la planta, ¿ok? Entonces, chicos, mucho cuidado. Ambos vasos, ambos transportan agua. Si te colocan verdadero y falso, ¿bien? El agua circula tanto por el xilema como por el floema.
puede llegar a las diversas estructuras. El xilema únicamente transporta en un sentido, de la raíz a los órganos fotosintéticos, principalmente las hojas, ¿bien? Una vez que ocurre la fotosíntesis a nivel de las hojas, ¿bien? De estos órganos fotosintéticos va a ir al resto de la planta, priorizando en primer lugar la raíz, luego de la raíz al tallo, luego del tallo a las hojas y si todavía te sobra, recién ahí desarrolla frutos, ¿bien? Por eso que si tu planta no está bien nutrida, no va a desarrollar frutos, no tiene suficientes nutrientes para poder almacenarlos en estas estructuras. La planta prioriza a la raíz, porque cuando llegan las etapas, por ejemplo, de invierno, la planta pierde las hojas, puede perder las ramas, puede perder parte del tallo, pero la raíz se va a mantener hasta el final con sus reservas, para que cuando ya llegue la primavera, nuevamente desarrollar toda la estructura con sus reservas, ¿bien? Y los tejidos meristemáticos, ¿ok? Entonces, chicos, esto es el transporte en xilema y en floema. El xilema, como sufre un proceso bien de lignificación, el cual forma la leña, también se le conoce con el nombre de los vasos leñosos. Bien, también se le conoce con el nombre de traqueidas, vasos leñosos o traqueidas. ¿Por qué reciben el nombre de traqueidas? Lo de leñosos sí entendí, profe. Lo de traqueidas es por estas líneas que presentan entre las células, que asemejan a la tráquea, bien, a una tráquea humana. Aquí el dibujo está muy bonito, pero si ustedes van a Google y buscan un xilema bien bajo el microscopio, van a ver que presenta una mayor cantidad de líneas y realmente parece una tráquea. Entonces, a través de estas células muertas circula la savia bruta. En el caso del floema, al floema se le conoce con el nombre de los vasos liberianos o también conocidos como vasos cribosos o tubo criboso. Bien, está aquí. ¿Por qué? Entre cada célula del floema va a haber una placa que presenta orificios, bien, o también llamadas cribas. A eso se le conoce como la placa cribosa. Por eso que a todo el conjunto se le llama los tubos cribosos. Ahora, estas células del floema permanecen vivas, únicamente tienen contenido celular, citoplasma, mas no tienen núcleo, por lo cual no pueden formar compuestos. Bien, es por eso que son excelentes para transportar nutrientes. No lo van a agotar, no lo van a gastar. Bien, pero los compuestos que esta célula necesita lo van a formar las células acompañantes. Bien. Siempre en el flema va a estar rodeado de células acompañantes. Ellas se encargan de fabricar los compuestos que las células del floema necesitan y no pueden fabricar. También vamos a encontrar células parenquimáticas, las cuales van a aprovechar las sustancias de reserva, sobre todo para ir acumulándolos. Bien, parénquima de reserva. Entonces, chicos, ahí observan al xilema y al floema. Bien, ok. Por último, ya para cerrar los tejidos vegetales, llegamos a los tejidos secretores. Bien, los tejidos secretores vienen a ser conjuntos celulares que van a liberar sustancias que la planta puede aprovechar de diversas maneras. Por ejemplo, tenemos a los nectarios. Bien, los nectarios se ubican sobre todo a nivel de las flores, pero también lo vamos a encontrar en algunas hojas con ciertas modificaciones. Los nectarios producen una sustancia muy dulce, muy azucarada, conocida como néctar. Bien, este néctar está formado principalmente por agua más azúcares, más carbohidratos. Gracias al néctar, las plantas van a atraer a diversos organismos, principalmente para procesos de polinización. ¿Y qué organismos son excelentes polinizadores? Tenemos por aquí a los insectos. Bien, gran cantidad de insectos se acercan a las plantas, principalmente las abejas, y una modificación que estas abejas presentan es que tanto en la cabeza como en el cuerpo, bien, a nivel del tórax, van a notar la presencia de pelos. Gracias a estos pelos, los granos de polen quedan atrapados bien en esta superficie y cuando la abeja va hacia otra flor, va realizando procesos de fecundación, la polinización. Bien. Luego de los insectos, también quienes aprovechan el néctar y facilitan los procesos de polinización son las aves. Bien, van a ver que muchas aves, sobre todo los colibríes o picaflor, se acercan a las flores con su largo pico y empiezan a absorber el néctar. Bien, también en el plumaje de las aves va a quedar pegado granos de polen para cuando vayan a otra flor también faciliten la polinización. Pero aquí falta un tercer grupo, insectos, aves. También tenemos a los mamíferos.
Los mamíferos también son atraídos por los nectarios, principalmente los murciélagos. Bien, el rostro de los murciélagos tiene una gran cantidad de pelos donde queda atrapado muchos granos de polen y van de extienden su larga lengua para llegar a los nectarios, ¿bien? Y de esa manera van polinizándolo. Otros mamíferos que también ayudan vienen a ser los roedores. Bien, en las plantas pequeñas, estos roedores se meten en las flores, aprovechan el néctar y quedan ya con los granos de polen pegados en el cuerpo. Entonces, los nectarios facilitan lo que viene a ser la polinización, ayudado por los insectos, aves y mamíferos. Pero también los nectarios lo encontramos en ciertas hojas modificadas a maneras de trampa. Estas hojas que se pueden cerrar como si fuesen bocas, hojas que tienen una forma de un capullo que luego se tapa, bien, a las llamadas plantas carnívoras. En las bases de estas hojas modificadas va a haber presencia de nectarios, que atrae principalmente a insectos. Una vez que el insecto llega a este punto, la planta lo detecta, cierra y captura al insecto, para luego empezar a degradarlo y a adquirir sobre todo compuestos nitrogenados. Bien, las plantas carnívoras se desarrollan en suelos que no tienen suficientes, digamos, compuestos nitrogenados. Si ustedes algún día compran una planta carnívora, bien, y a su plantita no le salen las hojas modificadas, es porque la tierra está muy bien, digamos, nutrida. Entonces las plantas no necesitan estas estructuras. ¿Bien? Luego tenemos a los pelos glandulares, los cuales van a liberar, van a producir, mejor dicho, sustancias tóxicas, entre ellas las sustancias urticantes. ¿Cómo así? Estos pelos glandulares se desarrollan a nivel de las hojas, a nivel de los tallos, y al microscopio van a observar que las células, bien, por ejemplo aquí, tienen forma de punta y un gránulo en la parte superior, otras tienen forma de punta, bien, una punta muy fina y unos gránulos en la parte inferior. En estos gránulos está de reserva estas sustancias urticantes, y ustedes, por ejemplo, han tenido en algún momento contacto con este tipo de plantas, como es el caso de la hiedra venenosa, como es el caso de la ortiga, bien. Al momento que han rozado las hojas o el tallo, rápidamente sus manos o sus piernas se inflaman, porque la sustancia urticante ingresó y produce una reacción alérgica, una inflamación. Es por eso, señores, que cuando nosotros vamos a la selva, vamos a los bosques, en el caso de los biólogos de campo, jamás van con chorcitos, jamás van con pantalones bien cortos, como se ven en las películas, bueno, en esos videos, siempre vamos bien cubiertos, bien protegidos, porque puede haber presencia de estas plantas. Bien, quizás más de uno ha experimentado con lo que viene a ser la ortiga. Por ahí, en tu niñez, has tocado la planta de ortiga y has visto cómo rápidamente toda tu mano se inflamó y te empezó a picar, bien por los pelos glandulares. Estas plantas lo han desarrollado a manera de defensa para que los mamíferos, sobre todo, bien que van pasando por ahí, por los bosques, por las selvas, no tengan contacto, bien no puedan dañarlas, no puedan pisotearlas. Profe, ¿por qué mamíferos y no aves, no reptiles? Porque las aves vuelan y los reptiles tienen una coraza muy dura, donde los pelos glandulares no hacen efecto. En cambio, en los mamíferos, al presentar piel, tranquilamente atraviesan bien las células epiteliales. Después encontramos las cavidades secretoras. Estas cavidades secretoras se desarrollan sobre todo a nivel de los frutos de los cítricos, como la naranja, como las mandarinas, ¿bien? ¿Dónde? En las capas externas, en el exocarpo y mesocarpo, entre ellas dos. Estas cavidades secretoras van a ser espacios, ¿bien? Las cuales están rodeados por unas células que crecen a manera de media luna. Se van formando célula por célula y estas células liberan una sustancia ácida a dicho espacio. Bien, lo hacen a manera de defensa. ¿Para qué? Por ejemplo, cuando llega un pequeño organismo, una larva, un gusano, y empieza a atravesar, a consumir el fruto, entra en contacto con esta cavidad secretora y le resulta tan desagradable que simplemente desiste, se va. Bien, ustedes quizás en colegio han utilizado lo que viene a ser la cáscara de mandarina o de naranja para molestar a sus compañeros, donde cogen esta cáscara, lo aprietan cerca del ojo de su amigo y ven cómo sale una especie de spray. Lo que acaban de hacer es presionar las cavidades secretoras para que salga esta sustancia ácida que genera irritación, por supuesto, al contacto ocular. ¿Bien? Pero repito, no lo han hecho para jugar, sino que es una manera de defensa que presentan estas plantas para poder proteger a los frutos. Bien. Luego tenemos a los tubos laticíferos.
Los tubos laticíferos van a producir una sustancia conocida como látex. Y no confundan el látex con lo que viene a ser el caucho. El caucho es un tipo de látex, ¿bien? El látex está formado principalmente por lo que viene a ser agua, más la presencia de gomas, más la presencia de alcaloides. Y estos alcaloides son los que le dan sus cualidades, dependiendo del tipo de látex que sean. En la planta de caucho, por supuesto, cuando sale este líquido blanquecino, bien, se lo puede recoger, se lo puede tratar para convertirlo en el jeve, en las gomas, que luego pueden formar parte de las llantas, pueden formar parte de las gomas en diversos productos. Bien, otro tipo de látex que vamos a encontrar también, por ejemplo, es la sangre de grado. Ese líquido rojizo que se utiliza para cicatrizar heridas proviene de los tubos laticíferos de un árbol. Bien, van a cortar lo que viene a ser la corteza y va a empezar a salir un líquido blanquecino que no es savia, bien, bueno, en este caso un líquido rojizo, va goteando poco a poco y lo acumulan en recipientes. De por sí el látex resulta siempre tóxico, es una sustancia muy tóxica. En el caso de la sangre de grado, una vez que lo colectan, le van a hacer un preparado, le van a hacer unas diluciones para que sea de uso tópico. Si tú te lo agregas directamente sobre la herida, bien directamente del árbol, puede resultar muy tóxico. Igual ocurre con el caucho. Si tú tocas el caucho directamente, lo consumes, puede resultar muy tóxico para el organismo. Bien, porque esa es la finalidad de los tubos laticíferos. Se desarrollan por debajo de la corteza, ¿ya? Por aquí, una gran cantidad de estos tubos laticíferos para que cuando la planta se encuentre siendo atacada, por ejemplo, viene una polilla, empieza a ingresar, bien poco a poco va escarbando, tiene contacto con esta sustancia, se muere. Bien, a diferencia de la cavidad secretoria que simplemente le resulta desagradable y se va a otro lado, en este caso se muere. El látex es muy tóxico y es un excelente bactericida. Bien, esto también lo han visto, por ejemplo, cuando las plantas pierden sus estructuras. Cuando cortan las ramas, empiezan a liberar un líquido blanquecino que recubre esa herida para evitar que sea, digamos, infectada por bacterias y otros microorganismos. Bien, es un potente germicida. Otro tipo de látex que nosotros utilizamos, por ejemplo, para la limpieza de lo que vienen a ser las mayólicas, los baños, las cocinas, es el famoso pinesol, el cual proviene de la resina del pino, de los árboles de pino. Bien, es un excelente germicida y que nosotros empleamos para poder desinfectar las superficies. Bien, chicos, entonces ahí tienen ejemplos de los llamados tejidos secretores. Hasta aquí sería la parte con respecto a los tejidos vegetales. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta antes de pasar a la parte animal? ¿Algún punto que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Sí, chicos, vamos entonces con la parte animal, los tejidos animales. Muchos pensarán que cuando nos referimos a tejidos animales existe una gran cantidad de ellos, profe. Bien, pero realmente se agrupan en cuatro. Son cuatro los tejidos animales. El tejido epitelial, el epitelio, el conectivo o conjuntivo, el muscular y el nervioso. Profe, ¿y dónde está el tejido cartilaginoso, el adiposo, el óseo, el sanguíneo, todos ellos? Esos pertenecen como parte del conectivo. Bien, el tejido conectivo va a presentar muchas variantes en cuanto a sus células. ¿Ok? Pero son cuatro los tejidos principales: epitelial, conectivo, conjuntivo, muscular y nervioso. Iniciamos con el epitelial. El tejido epitelial se desarrolla a partir de las tres capas embrionarias. Profe, ¿qué es eso? Cuando se va a formar un embrión, va a desarrollar tres capas de células. La más externa se conoce como el ectodermo. Bien, el tejido epitelial sale también del ectodermo, pero junto con él sale el tejido nervioso, salen las células nerviosas. Por eso que en conjunto forman los órganos de los sentidos. Bien, los órganos de los sentidos que nosotros tenemos es una unión entre tejido epitelial y tejido nervioso, porque ambos se desarrollan del ectodermo. ¿No me creen? El tacto, células epiteliales con células nerviosas. Olfato, gusto, vas a encontrar a células nerviosas recubiertas con células epiteliales. La vista, a nivel de la retina, hay células epiteliales conectadas con el nervio óptico. El oído, ahí vas a encontrar a células ciliadas conectadas, ¿bien? Con unas células nerviosas que a su vez se conectan con el nervio, ¿bien? Del oído. ¿Ok? Entonces, el ectodermo forma tejido epitelial.
La capa más interna, endodermo. El endodermo viene a formar todos los conductos que se unen, bueno, todos los órganos y tejidos que se forman entre la boca y el ano, básicamente el sistema digestivo y el aparato respiratorio. Bien, en todos ellos también vamos a encontrar tejido epitelial. Tenemos epitelio recubriendo los alveolos, tenemos epitelio recubriendo las partes internas del intestino. Bien, el epitelio también surge del endodermo. Entonces, entre la capa más externa y la capa más interna, hay una capa que se encuentra en medio meso, el mesodermo. A partir de este mesodermo surge todos los órganos, bien todos los tejidos de relleno. Hablamos de huesos, hablamos de músculo, tejido conectivo directamente, y ahí también vamos a encontrar tejido epitelial. Bien, el tejido epitelial surge de las tres capas embrionarias, ectodermo, endodermo y mesodermo. Ahora, ¿qué características presenta el tejido epitelial en cuanto a la estructura? Para empezar, ustedes, por ejemplo, a nivel de colegio, quizás hasta ahora, hacen un pequeño truco con el borde de los dedos, ¿bien? Donde cogen un alfiler o algo puntiagudo y se atraviesan el borde del dedo, dejando la aguja o el alfiler ahí pegados. Lo hacen sin ningún temor porque saben que no duele, sabes que no sangra, ¿bien? Porque únicamente has tomado al tejido epitelial. Bien, el tejido epitelial es avascular, no presenta vasos sanguíneos. Cuando ustedes quizás en un momento se han caído, se han sujetado con las manos, se les raspó, les salió una especie de pellejito, pero no sangró porque únicamente dañaron tejido epitelial. Si tú sufres un raspón y hay presencia de sangre, ya atravesaste el tejido epitelial. Profe, si no hay vasos sanguíneos, ¿cómo es que las células se nutren? El tejido epitelial se desarrolla siempre sobre una membrana basal. En esta membrana basal hay presencia de vasos sanguíneos que luego las células van a aprovechar y pueden pasar los nutrientes de una célula a otra. Bien, por eso, por ejemplo, cuando tú vas a la playa y no usas protector, te quemas la piel, vas a ver cómo esta zona se queda enrojecida. ¿Por qué? Por dos cosas. Número uno, las células epiteliales resistieron el proceso de quemadura, pero aquellas que perecieron simplemente caen, bien, las vas exfoliando, lo cual hace que la membrana basal quede más expuesta, se note un poco más rojito por los vasos conductores. Y a su vez, como tienen que reparar esta zona, como tienen que enfriarla, los vasos sanguíneos transportan mayor cantidad de sangre, por eso que está bien rojito. Pero al no haber células epiteliales, las terminaciones nerviosas quedan expuestas, por eso que esta zona donde te has quemado, al contacto duele, te pones ropa, te duele, porque los nervios ya no están recubiertos. Bien, entonces el tejido epitelial es avascular, bien, se apoya sobre una membrana basal. Bien. Otra característica que también presenta el tejido epitelial es que sus células no secretan muchas sustancias fuera de ella. Por eso se dice que posee bien escasa matriz extracelular. Bien, las células no liberan mucha sustancia a comparación, como vamos a ver, del tejido conectivo, que las células liberan una gran cantidad de sustancias. Bien. En todo eso, ¿cuáles son las funciones que cumple el tejido epitelial? Número uno, protección. Bien, el tejido epitelial forma una barrera física que evita, por ejemplo, el ingreso de microorganismos a tu cuerpo, de esa manera bien protegiéndonos de diversas infecciones. También forma protección frente a condiciones físico-químicas, cuando te caen ácidos, cuando te quemas, bien, el tejido epitelial forma una barrera para que el daño no avance. De ahí que, por ejemplo, tú has tenido quemaduras, has tenido, por ejemplo, te ha caído algún tipo de ácido, sustancia fuerte con la que tienes contacto, jabones, lejías, detergentes, y las células epiteliales bien van a sufrir en el momento, pero luego pueden recuperarse con facilidad. Bien. Permiten el transporte transcelular a través de las células y esto va acompañado con la absorción. Te dije, cuando las células epiteliales absorben los nutrientes que vienen a través de los vasos sanguíneos, pueden pasarlos de una célula a otra. Eso es transporte transcelular y eso sobre todo lo observamos a nivel de los intestinos. Bien, cuando ya se convierte todo el alimento en nutrientes, las células epiteliales en la parte interna del intestino van a absorber todos esos nutrientes y lo van a transportar a través de sus células hacia los tejidos sanguíneos, bien hacia los vasos sanguíneos, para que luego entren en circulación los nutrientes y se repartan por todo el cuerpo. Entonces permiten absorción y transporte transcelular a través de las células.
El tejido epitelial también permite actuar como un tejido secretor, bien como la secreción. Y ahí tenemos a las glándulas sudoríparas, tenemos a las lacrimales, las glándulas mucosas y también a las glándulas que van a producir y liberar las hormonas, las glándulas endocrinas. Bien, el tejido epitelial tiene función receptora, recibir y percibir estímulos, te lo mencioné. En los órganos de los sentidos, el tejido epitelial cumple una función en conjunto con las células nerviosas para poder permitirte que tú recibas los distintos estímulos. Estímulos provenientes de la luz, provenientes del sonido, ondas mecánicas, igual que el tacto, la parte mecánica, estímulos químicos que son percibidos por el olfato, por el gusto. Bien, aquí falta una función más. El tejido epitelial también presenta función reproductora, ya que lo vamos a encontrar a nivel de los testículos, bien, en el llamado epitelio germinal, el cual permite formar a los espermatozoides. Bien, entonces el tejido epitelial cumple todas estas funciones dentro de tu organismo. Veamos la clasificación del tejido epitelial. El tejido epitelial se clasifica principalmente en dos. Epitelio de revestimiento, aquel que va a recubrir estructuras externas, estructuras internas, y epitelio glandular, aquel que secreta sustancias. ¿Bien? El epitelio de revestimiento a su vez se subdivide en dos tipos. Epitelio de tipo simple. Se llama simple porque solamente presenta una sola capa de células. Voy a colocarte un X, una sola capa de células. Y el epitelio estratificado, estratificado de estratos, de capas, ¿bien? Cuando presenta de dos a más capas de células, ¿bien? Entonces tenemos dos tipos, de una sola capa, epitelio simple, o de dos a más, epitelio estratificado. Luego, el resto simplemente es de acuerdo al tipo de célula. Por ejemplo, si está formado por células planas, epitelio simple plano. ¿Bien? Epitelio simple plano. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Por ejemplo, a nivel de los folículos tiroideos, a nivel de los túbulos del nefrón. Si está formado por células cúbicas, bien, cuyos lados son iguales, básicamente, epitelio simple cúbico. Nada más, una sola capa de células cúbicas. Epitelio simple cúbico. Bien. Si está formado por células alargadas, donde uno de los lados es más predominante que el otro, epitelio simple cilíndrico. ¿Bien? Entonces, chicos, simplemente entender que va con el nombre. Si me dicen que es epitelio simple, es una sola capa de células. Estas pueden ser células planas, pueden ser células cúbicas, células cilíndricas. Bien. Ahora, hay una subvariante de epitelio simple, conocido como el epitelio pseudoestratificado. Pseudo significa falso o en forma de, estratificado de estratos capas, bien, una falsa capa. Observen. Estas células, aquí está la lámina basal o membrana basal, bien, vemos que las células tienen contacto con la lámina basal, pero que algunas se quedan hasta la mitad, mientras que otras llegan hasta la parte superficial, con lo que realmente no forman, digamos, más de una capa. Es una sola capa, pero no se forman, digamos, de manera más visible. Por eso se le conoce como un pseudoestrato, una pseudocapa, bien, una falsa capa. ¿Dónde vamos a encontrar ese tipo de epitelio, el pseudoestratificado? A nivel del cuello, ¿bien? En la tráquea, en la laringe. ¿Bien? Ok. En cuanto al estratificado, se debe a la formación de varias capas y estas capas van a depender del tipo de célula. Tienes epitelio estratificado plano, formado por capas de células planas, epitelio estratificado cúbico, formado por capas de células cúbicas. Bien. En el caso del epitelio estratificado plano, va a haber una diferencia entre el plano plano, simplemente estratificado plano, y el plano queratinizado. Epitelio estratificado plano, queratinizado. Bien, y el otro no queratinizado o simplemente no se nombra. Bien, ¿qué quiere decir este queratinizado? Que las células presentan queratina en su superficie y eso, por ejemplo, lo encontramos en la dermis superficial. Gracias a la queratina
cierta textura. Ustedes pueden tocar su brazo, pueden tocar su piel, bien, porque toda la parte externa está queratinizada y tiene una textura rugosa, una textura que, digamos, te brinda resistencia. En cambio, ¿dónde encontramos epitelio estratificado, no queratinizado? Dentro de la mejilla. Ustedes se tocan la parte interna de la boca, van a ver que es suave, es muy suave. Entonces la queratina le da un cambio de textura. De igual forma, como el simple tiene una variante estratificado, bien, el epitelio estratificado presenta una variante conocido como el epitelio polimorfo o de transición, porque cambia de una forma a otra. Bien, aquí podemos observar las células cuando se encuentran en estado relajado ocupan más volumen, mientras que las células cuando se encuentran en forma distendida, contraídas, bien, ocupan menos volumen. ¿Ok? ¿Dónde encontramos este epitelio polimorfo? A nivel de la vejiga, en la parte interna. Entonces, ustedes están, digamos, han tomado mucha agua y poco a poco se está produciendo la orina y notan que la vejiga ya está llena, tienes ganas de ir al baño, pero quieres aguantar más. Entonces, las paredes de la vejiga que están con las células relajadas se comprimen, haciendo que el espacio interno de la vejiga aumente, sea más grande y aguantes más cantidad de orina. Bien, cuando ya llegas al baño, vas a orinar, las células se relajan para reducir el espacio interno de la vejiga y de esa manera facilitar la liberación de la orina. Bien, el epitelio polimorfo lo encontramos ahí, a nivel de la vejiga. Bien, ok. En cuanto al epitelio glandular, vamos a encontrar de dos tipos. Pregunta, chicos, ¿todo bien? Correcto. Eso viene con la parte de atrás. Como te dije, las células epiteliales permiten el transporte transcelular. Cuando una célula absorbe el nutriente, puede pasarlo a la siguiente célula. Y en estas células estratificadas, las que están junto a la membrana basal, absorben los nutrientes y lo pasan hacia arriba. Las que están más arriba son las células más viejas de por sí. Y ya las que están muy superficiales incluso son células muertas que vas perdiendo. Pero las que se mantienen vivas van a realizar este transporte transcelular, permitiendo el intercambio de sustancias entre ellas. Buena pregunta. Bien, entonces, el otro tipo, el epitelio glandular, nosotros vamos a encontrar dos. Bien, las glándulas exocrinas, bien, y las glándulas endocrinas. Quizás en colegio te han dicho lo siguiente: las glándulas exocrinas liberan sustancias fuera del cuerpo, mientras que las endocrinas liberan sustancias dentro del cuerpo. Eso puede llevarte a muchos errores. Bien, el verdadero concepto de una glándula exocrina, número uno, presenta conducto, tiene un conducto, un tubito por donde libera las sustancias, y estas sustancias son liberadas fuera del cuerpo o a cavidades. Bien, por ejemplo, tenemos glándulas exocrinas como las sudoríparas, las lacrimales, que lo liberan fuera del cuerpo, pero también hay glándulas exocrinas que lo liberan a cavidades, como por ejemplo a la cavidad bucal, las glándulas salivales tienen su propio conducto, es exocrino. A la cavidad estomacal, las glándulas mucosas, ¿bien? Las células parietales que van a liberar ácido clorhídrico, van a liberar pepsinógeno. Son ejemplos de glándulas exocrinas. A la cavidad intestinal, bien, tenemos ahí, por ejemplo, al páncreas, que también presenta un lado exocrino. Tenemos al propio intestino liberando, bien, sus propias sustancias. Entonces, las glándulas exocrinas van a presentar conductos, bien, a través de los cuales liberan sustancias hacia fuera del cuerpo o hacia cavidades. Las endocrinas, hacia adentro, no tienen conductos. Liberan las sustancias directamente a torrente sanguíneo y a estas sustancias se le conoce con el nombre de hormonas. Bien, algunos clasifican a la glándula mixta como un tercer tipo, pero sinceramente es un órgano donde vamos a encontrar tanto la parte exocrina, por aquí, como la parte endocrina. Y aparte del páncreas, muchas estructuras presentan ambos grupos. Bien, en el caso del páncreas, por ejemplo, la parte exocrina hacia cavidades, ¿qué cosa libera? Bicarbonato, las enzimas pancreáticas, lipasas, aminopeptidasas, carboxipeptidasas, todo eso se libera a una
cavidad conocida como duodeno, a través de un conducto conocido como el conducto de Wirsung. Bien. En cambio, por la parte endocrina tenemos a los islotes de Langerhans, los cuales liberan hormonas. ¿Cuáles son las hormonas pancreáticas? Insulina, glucagón, somatostatina. Entonces se considera una glándula mixta por la presencia de los dos. Pero el estómago también actuaría como tal. El estómago por parte exocrina tiene a las células mucosas, tiene a las células parietales, ¿bien? Liberan lo que viene a ser el mucus, liberan el ácido clorhídrico, también tiene otro grupo celular que se me fue ahorita el nombre, células principales, que liberan el factor intrínseco de Castle, entonces liberan sustancias a la cavidad estomacal, pero también tiene células que liberan hormonas, las células G, que liberan la gastrina a torrente sanguíneo. Entonces te das cuenta, hay órganos bien donde vamos a encontrar ambos tipos de glándulas, la parte exocrina y la parte endocrina, y se le considera como una glándula mixta, pero sinceramente es la unión de ambos. ¿Bien? Entonces, chicos, esto respecto a la parte epitelial. Bien, no hay más información. Pasamos a lo que viene a ser tejido conectivo. Recuerden, la parte epitelial presentaba escasa matriz extracelular. Las células no liberan mucha sustancia, pero en el tejido conectivo sí. ¿Cuáles son las características básicas del tejido conectivo? A ver, vamos a hacer más chiquito esto. Por aquí te lo coloco. Número uno, es un tejido principalmente de relleno. Bien, es un tejido que va a rellenar diversas estructuras. Lo encontramos uniendo, por ejemplo, los músculos con la parte epitelial. Ahí va a haber tejido conectivo, de parte de tipo adiposo, de tipo del esqueleto, cartilaginoso, entre otros. Es un tejido que presenta abundantes, bueno, gran cantidad de células, células distintas. Bien, a diferencia del tejido epitelial, que te das cuenta que las células se distinguen principalmente por la forma, bien, pero son dos, o revisten o forman glándulas, nada más. En cambio, en el tejido conectivo vamos a encontrar diversos tipos de células, lo cual hace que presentemos diversos tipos de tejidos conectivos. Bien, voy a reducir un poco esto para que alcance la tercera parte. Y a su vez presenta abundante matriz extracelular. Profe, ¿qué es eso de la matriz extracelular? Son las sustancias que va a liberar las células del tejido conectivo y estas sustancias se les conoce como fibras. Bien, empecemos por ahí. Entonces, las células del tejido conectivo liberan una gran cantidad de fibras fuera de sus células, las cuales pueden ser de tipo colágenas, que lo vamos a representar con la letra C, o pueden ser de tipo elásticas, representándolos bien para esta clase con la letra E. También tenemos las fibras reticulares con la letra R, pero son fibras colágenas más delgaditas. Bien, las fibras colágenas, valga su nombre, están hechas de una sustancia, de una proteína conocida como colágeno. Bien, y este colágeno es una sustancia que resiste, bien, al estiramiento, resiste a la presión, le brindan firmeza donde lo encuentres. Bien, donde haya colágeno, por ejemplo, la piel se mantiene tersa. El colágeno es una sustancia, es una proteína que nosotros cuando somos jóvenes lo sintetizamos fácilmente, pero a medida que vamos creciendo, a medida que nos volvemos ya adultos, adultos medios, bueno, adulto ya formado, adultos mayores, tercera edad, nos va a costar producir colágeno y se va perdiendo con la edad. Bien. Las fibras elásticas están formadas por una proteína conocida como elastina, que a diferencia del colágeno es una proteína muy elástica, permite el estiramiento, bien con mayor facilidad, y las zonas donde se encuentre, bien, van a, digamos, a mantener esa elasticidad, como por ejemplo a nivel del pabellón auricular o en otras estructuras. Por ejemplo, a nivel de la piel, profe, yo veo que mi piel se estira suavemente, pero también resiste. ¿Por qué? Porque tiene ambos tipos de fibra, bien. Entonces, chicos, el colágeno resiste al estiramiento, resiste a la presión. Las fibras elásticas no, se estiran fácilmente, bien, no soportan la presión. Entonces, de acuerdo a la proporción que va a haber entre estas fibras, van a definir la característica del tejido, bien, que vamos a ir viendo, ¿ok? Si hay muchas fibras colágenas, es una zona muy resistente, muy rígida. Si hay muchas fibras elásticas, es una zona que fácilmente se estira sin ningún problema. En la imagen que tienen aquí por la parte izquierda,
vamos a ver a todos esos conjuntos de células junto con las fibras que han ido liberando. Bien, aquí arriba hay un diagrama, ahí encontramos fibroblastos, células plasmáticas, mastocitos, pero céntrese en las fibras. Por ejemplo, estas que están de azul son las fibras de colágeno, resistentes al estiramiento. Las que están de blanco, aquí, son las fibras elásticas, bien, de elastina. Las que están aquí, delgaditas, bien de un color azulito, son fibras reticulares, las cuales son fibras de colágeno, pero más delgaditas, bien. Las fibras reticulares las vamos a encontrar únicamente en los órganos hematopoyéticos. Profe, ¿qué es eso? Hemato, sangre, poiesis, formación, órganos encargados de formar a los componentes sanguíneos, bien, como es el caso de la médula ósea. Ahí va a haber fibras reticulares. Ahora, para entender los tipos celulares debemos manejar cierto tipo de prefijos o sufijos. Bien, chicos, voy a borrar esta imagen que está por aquí, de rosadito. Bien, es una imagen representativa nada más para colocar un poco de texto. Bien, toma el screen si quieren ahorita, si quieren mantenerlo. Lo borro en 3, 2, 1, ya, se va. Nosotros vamos a encontrar, bien, en lo que viene a ser sobre todo tejido conectivo, las siguientes palabras. Si leemos la palabra blasto al inicio o al final, hace referencia a una célula joven, bien, formadora de qué? Formadora de lo que acompañe a dicha palabra. Bien, blasto. Si leemos la palabra cito, hace referencia ya a una célula madura que pertenece al tejido, bien, que acompaña a la palabra. Bien, plasto, cito. Entonces, por ejemplo, por aquí. Antes de avanzar. Si leemos la palabra osteo, que es lo mismo que leer la palabra óseo, hace referencia a los huesos. Si leemos la palabra condro, bien, como por ejemplo los condrictios, ictiopez, condro es cartílago, los peces cartilaginosos, bien, condro, cartílago, osteo, huesos. Ok, vamos ahora sí con los tipos de células. Los tipos de células del tejido conectivo se agrupan en dos. Células propias del tejido conectivo. ¿Por qué se llaman así? Porque estas células, cuando forman al tejido, se quedan ahí como parte de la estructura. En cambio, las células conjuntivas libres van a estar circulando por todo tu cuerpo porque son parte del tejido sanguíneo. No se queda en un solo punto, está bien circulando por todo el organismo. Entonces, por acá, células propias del tejido conectivo. Tenemos condroblasto. Blasto, célula joven formadora de condro, cartílago. Entonces, es una célula joven formadora de cartílago. Bien. Cuando ya formaron el cartílago, estos condroblastos se convierten en condrocitos. Bien, célula madura del tejido cartilaginoso. Adipocito, bien, célula madura del tejido adiposo. Fibroblasto, célula joven formadora de fibras, bien, que lo ven por aquí, los fibroblastos. Estos dos para el final. Osteoblasto, célula joven formadora de tejido óseo. Osteocito, célula madura del tejido óseo. Bien, entonces utilicen correctamente los sufijos blasto, cito. Osteocondro es más sencillo de recordar. Bien, blasto, una célula joven que va a formar algo, y cito, ya la célula madura, que ya formó el tejido y se quedó ahí. ¿Qué pasa con estas dos células? Una vienen a ser las células mesotelial, anótenlo ahí, mesotelial, y la otra célula endotelial. La endotelial va a formar los recubrimientos internos de los vasos conductores, bien, principalmente en las arterias, para que éstas puedan resistir las presiones. La mesotelial forma, bien, unas membranas que rodean los órganos internos. A nivel del abdomen, el peritoneo. A nivel de la parte del tórax, bien, la pleuria. ¿Han escuchado el término peritonitis? Les ayudo con otro término más. Itis, inflamación. ¿O han escuchado el término apendicitis? Bien,
La apendicitis viene a ser una inflamación a nivel del apéndice. Dentro del apéndice hay sustancias de desecho, hay presencia de bacterias. Cuando el apéndice revienta, todo este contenido dañino se libera dentro de la cavidad abdominal. Toda esa cavidad está rodeada por el peritoneo. Esta membrana sufre una inflamación, por eso es que se le conoce como peritonitis. Bien, y tienen que limpiar toda esta membrana con lo que te hacen una abertura estomacal para salvarte la vida. Bien, entonces ahí tienes a las células mesoteliales formando el peritoneo. Por la otra parte, en las células conjuntivas libres son las células que pertenecen básicamente al torrente sanguíneo. Tenemos a los eritrocitos, los glóbulos rojos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, bien, los llamados granulocitos. Tenemos a las células cebadas, bien, tenemos a los megacariocitos que van a formar a las plaquetas, a los monocitos que van a formar a los macrófagos, bien. Estos macrófagos cuando están en distintos tejidos reciben distintos nombres, como por ejemplo, cuando están en tejido óseo, osteoclasto, cuando están en tejido nervioso, microglias, bien, pero todos se forman a nivel de los tejidos conectivos, como macrófago. De ahí también encontramos a los linfocitos B, linfocitos T. Bien, bien chicos, vamos con la clasificación, ¿ok? Antes que me olvide. Así como el tejido epitelial surge de las tres capas embrionarias, el tejido conectivo únicamente se forma a partir del mesodermo. Bien, surge del mesodermo. Bien, clasifiquemos al tejido conectivo. Tenemos el tejido conectivo de tipo embrionario, el cual únicamente está presente en embriones. Una vez que nace, una vez que se da luz, el tejido embrionario ya no está. ¿Y de qué consta el tejido embrionario? Está formado por células mesenquimatosas, por aquí, o células mesenquimales, también le dicen, ¿bien? Mesenquimatosas o mesenquimales, las cuales están embebidas en una sustancia amorfa tipo gel. Nada más, ¿bien? Profe, si los dos son lo mismo, ¿en qué diferencia? En que el tejido mesenquimatoso está en el embrión y el tejido mucoso está en el cordón umbilical. Bien, esa es la diferencia. Ambos son lo mismo, células mesenquimatosas embebidas, metidas en una sustancia amorfa tipo gel. Tejido mesenquimatoso en el propio embrión, tejido mucoso en el cordón umbilical. A esta sustancia que está en el cordón umbilical también se le conoce como la jalea o gelatina de Wharton. Profe, pero si es lo mismo, lo otro tampoco no sería jalea o gelatina de Wharton, no. Esto se debe a que el señor Wharton estudió los cordones umbilicales, que era más sencillo que sacrificar un embrión en sus primeras etapas. Bien, cuando ya las madres dan a luz, se corta el cordón umbilical y pueden estudiarlo. Ahí fue donde encontró esta sustancia amorfa y se le colocó ese nombre. Bien, solamente en tejido mucoso, solamente en cordón umbilical. ¿Correcto? Ok. Entonces, tejido embrionario limitado a los embriones. Luego tenemos el tejido conectivo propiamente dicho, el cual lo vamos a encontrar como relleno en una gran cantidad de estructuras en nuestro cuerpo. Bien, y va a depender de la concentración de fibras las características que tenga. Por ejemplo, tejido conectivo laxo. En el tejido conectivo laxo, la proporción de fibras colágenas, le coloco una flechita, tiene la misma proporción que las fibras elásticas. Por lo tanto, esas zonas no son ni tan rígidas ni tan elásticas. ¿Dónde lo encontramos? En la dermis superficial. Tú puedes jalar de manera superficial un poco tu piel, igual en los cachetes, igual en la papada, porque hay tejido conectivo laxo, bien, hay fibras colágenas y fibras elásticas. Entonces es ligeramente, bien, elástico. Pero, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han tocado la piel de sus abuelitos o de una persona anciana? ¿Han sentido la textura de su piel? ¿Bien? Es bastante suavecita, ¿sí o no? Se estira con facilidad, profe. ¿Por qué? Como te digo, a medida que vamos envejeciendo, bien, poder sintetizar, poder fabricar colágeno es más complicado. En esas zonas ya las fibras colágenas no están presentes y únicamente quedan fibras elásticas, con unas cuantas fibras colágenas. Por eso que la piel se hace más suave, por eso que ya, por ejemplo, a nivel del rostro, bien, los cachetes empiezan a caer, empiezan a colgar, porque ya no hay suficiente colágeno para mantenerlo con firmeza. Bien.
Entonces, normalmente es el tejido conectivo elástico, la dermis superficial, misma proporción de fibras colágenas y fibras elásticas. El tejido conectivo denso se caracteriza por presentar alta concentración, coloco dos flechas, de fibras colágenas. Es un tejido muy resistente, ¿bien? Resistente al estiramiento, resistente a la presión. Y vamos a encontrar dos tipos de tejidos conectivos densos. Irregular, porque no tienen forma, ¿bien? No están, digamos, en un patrón las fibras. Y el tejido conectivo denso regular, porque las fibras presentan un patrón. Bien, ¿dónde lo encontramos? El denso irregular está en la dermis profunda. Bien, si tú agarras un poco más de piel e intentas jalarlo, vas a notar que ya no es tan fácil porque ahí ya tienes fibras colágenas. Esto también, por ejemplo, lo aprovechan estas personas que se cuelgan con garfios bien anclados a la piel, se los ponen en la espalda porque los garfios atraviesan tejido conectivo denso irregular, con lo cual tienen bastante resistencia. Si los garfios únicamente cogiesen dermis superficial, donde hay tejido conectivo laxo, la piel se estiraría y terminaría desgarrándose. Bien. ¿Dónde encontramos tejido conectivo denso regular? En los tendones, bien en los ligamentos, los cuales permiten que a nivel de articulaciones se realice mayor fuerza. Ustedes, por ejemplo, bien en la palma de la mano, por aquí van a notar una línea. Este viene a ser un ligamento, que cuando ponen la mano boca arriba sobre la mesa, presionan esta línea, van a notar cómo los dedos se cierran ligeramente. Bien, ahí tienes tejido conectivo denso regular. Por último, tenemos tejido conectivo de tipo elástico. Su propio nombre lo indica. Bien, con abundantes, dos flechitas, fibras elásticas. Bien, le brinda mucha elasticidad. Lo tenemos como parte de relleno en el pabellón auricular, pero principalmente en las arterias. Bien, las arterias son muy elásticas. Nosotros, por ejemplo, cuando queremos inyectarnos algo, siempre utilizamos las vías intravenosas, ¿bien? Para empezar, porque las venas son más superficiales y porque cuando aplicamos con la aguja, bien, las venas no tienen tejido conectivo elástico, no se estiran. La aguja lo atraviesa con facilidad, ¿bien? Pero si queremos atravesar una arteria, queremos inyectar algo a la arteria, al momento que la aguja genera presión con la arteria se estira. Bien, la aguja va generando presión y llega a un punto, como si fuese una liga, que regresa con fuerza y la aguja lo atravesó completamente. No cualquiera bien puede atravesar o puede inyectar a las arterias, lo hace un profesional. ¿Por qué? Por su abundante tejido elástico. Bien. Entonces, esto es tejido propiamente dicho, que lo vamos a encontrar como relleno en diversas estructuras. Ahora, pasamos al siguiente punto, tejido conectivo especializado. Bien, sería con las células diferenciadas. Empezamos con el tejido adiposo, el que forma las grasas en tu cuerpo. ¿Qué funciones cumple? Principalmente relleno. Bien, es un tejido que va a ocupar muchos espacios a manera de relleno para que el resto de tejidos puedan conectarse. También es un tejido de protección. Gracias a las concentraciones de grasa en nuestro cuerpo, sobre todo en el abdomen, los órganos no se están golpeando constantemente, bien al momento que tú te mueves. Es un tejido que también permite, bien, funciona como aislante térmico. Nosotros nos encontramos a 36.6 grados. El ambiente se encuentra a unos 20 grados. Por termodinámica, deberíamos enfriarnos para llegar al punto de equilibrio, pero gracias a que presentamos una capa de grasa de tejido adiposo sobre toda la piel, bien debajo de toda la piel, perdón, nosotros estamos aislados térmicamente, con lo que no perdemos calor fácilmente. Bien. También el tejido adiposo es un tejido de reserva, ya que podemos utilizar las grasas para obtener energía. Las células del tejido adiposo se conocen como adipocitos, pero provienen de los llamados lipoblastos. Blasto, célula joven formadora de. Luego forman a los adipocitos, célula madura del tejido adiposo. En cuanto a los tipos de células adiposas, vamos a encontrar dos. El tejido adiposo blanco, o también llamado unilocular, porque presenta un solo lóculo, bien, donde están todos los lípidos. Y el tejido adiposo pardo o marrón, también conocido como multilocular, por la presencia de varios lóculos, varios gránulos, bien con reservas lipídicas. Diferencias. El tejido adiposo blanco, el unilocular, es más difícil obtener energía porque trabajar con una bola grande
de grasa es más complicado. Es un tejido que se desarrolla normalmente en todos nosotros y más aún si no estamos acostumbrados a un ejercicio intensivo. Bien, nosotros durante pandemia a nivel de la panza, debajo de la piel, tenemos abundante tejido adiposo de tipo blanco. En cambio, el tejido adiposo pardo marrón multilocular es un tejido que rápidamente puede ser convertido en energía. Como las gotas de grasa son más pequeñas, en las células lo puede procesar para formar ATP. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Principalmente en los bebés, en los recién nacidos. Bien, durante sus primeros años, estos organismos crecen muy rápido. Han visto que rápidamente dejan la ropa, bien, las tallas. Ahí requieren bastante energía. Ellos tienen gran reserva de tejido adiposo pardo marrón, pero también lo vamos a encontrar en los deportistas calificados, aquellos que están haciendo deporte constantemente, como por ejemplo el señor Michael Phelps, que es nadador profesional, tiene reservas de tejido adiposo pardo marrón a nivel de los brazos, a nivel de las piernas, que son las zonas que exigen mayor energía. El señor Usain Bolt, corredor profesional, también a nivel de las piernas, para poder aportar toda la energía a sus músculos. Bien, entonces ahí tenemos al tejido adiposo. Luego encontramos al tejido cartilaginoso, el que forma el cartílago. Cuando nosotros realizamos un corte a nivel del cartílago, vamos a notar lo siguiente. Hay presencia de condroblastos. ¿Qué eran los condroblastos? Células jóvenes formadoras de cartílago. Estos condroblastos van a formar el cartílago donde haga falta y una vez que finalizan el proceso, los condroblastos se almacenan, convirtiéndose en condrocitos. Estos condrocitos van a estar dentro de unos espacios conocidos como lagunas, pero también se les conoce como almacenan a las células del cartílago, se les conoce como los condroplastos o también llamadas condroceles. ¿Bien? Condroplastos o condroceles. ¿Y para qué están ahí? Los condrocitos están esperando una de dos, o a que crezcas o a que te rompas algo. Bien, supongamos lo segundo, te rompes algo. Vas caminando por la calle, estás atento a tu celular y no te das cuenta del poste que está a tu delante. Chocas la nariz y rompes el cartílago de la nariz. Bien, se forma una fisura. Al momento que se forma esa fisura, los condrocitos se activan y regresan a la forma de condroblastos. Van a rellenar dicho espacio y van a producir nuevo cartílago. Profe, ¿cómo? Liberando las fibras de colágeno, fibras elásticas, dependiendo del tipo de cartílago. Bien, rellenan todo ese espacio, terminan el trabajo y vuelven a ser condrocitos. Es muy importante, señores, sobre todo cuando ustedes se rompen la nariz, bien, en ese momento regresarlos a su sitio, porque los condrocitos van a empezar a repararlos. Si tu nariz queda chueca y los condrocitos llegaron a la forma de condroblastos, repararon el cartílago, la nariz va a permanecer desviada, bien, y ya por cirugía tienen que cortar ese cartílago en exceso para regresarlo a su sitio, bien. Estos condroblastos, estos condrocitos, bien, no van a presentar vasos sanguíneos. Ustedes, por ejemplo, cuando han comido el pollito, bien, y han visto los bordes de los huesos donde hay cartílago, es un cartílago, profe, como si fuese plástico, no hay vasos sanguíneos dentro de. ¿Cómo es que se nutre? El cartílago siempre está rodeado por una membrana, conocida como el pericondrio. Peri, bien, de alrededor de algo, de perímetro, acuérdense. Condrio, de cartílago, ¿bien? Pericondrio, el que rodea al cartílago. ¿Bien? Ahora, dependiendo de los tipos de fibras, por ejemplo, si el cartílago presenta mayor abundancia de fibras colágenas, ahí tenemos al cartílago hialino, que es duro en resistencia. Lo encontramos en este cartílago blanquecino azulado, presente en la nariz, presente entre las articulaciones, entre los huesos. Bien, si el cartílago es rico en fibras elásticas, ahí tenemos al cartílago elástico, presente en el pabellón auricular, por ejemplo. En esa zona donde te pones el arete, puedes jalarlo sin ningún problema y también la señorita saben sobre esto, atravesarlo, ¿bien? Sin que haya un sangrado en exceso, porque tanto cartílago como epitelio no presentan vasos sanguíneos, ¿bien? El pequeño sangrado se da por el pericondrio y la membrana basal. Luego tenemos al cartílago fibroso y muy atentos con este. Si el cartílago hialino presenta fibras colágenas, el fibroso tiene muchas más. Es básicamente pura fibra colágena en exceso. ¿Por qué? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En los discos intervertebrales. Estos discos que se ubican entre una vértebra y otra.
vertebrales, bien, evitando que las vértebras generen presión sobre sí mismas, dañando el hueso. Entonces, ahí va a haber un cartílago, bien, un cartílago fibroso. Este cartílago fibroso es el único de los cartílagos que no presenta pericondrio, no tiene pericondrio, bien. Ahora, como está formado por colágeno, yo te menciono que el colágeno a medida que vas creciendo ya no se produce en la misma cantidad, sino que lo vas perdiendo. Es por eso que tú, por ejemplo, observas a tus abuelitos ahora con su talla y observas sus fotos de joven. Era más alto, más erguido. ¿Qué ha pasado? Como el cartílago fibroso se va perdiendo por las fibras de colágeno, las vértebras están más unidas entre sí, lo que hace que pierdan talla. En unos 10-15 centímetros. A su vez, al estar más unidas, generan presión sobre la médula espinal, lo cual muchas veces genera dolor. Entonces, los ancianos ya muchas veces no andan erguidos por el dolor que genera, sino que se empiezan a encorvar para liberar la presión. De esa manera, los ancianos se van encorvando, se achatan un poco más y van formando joroba. Bien, muy importante, señores, si tienen personas ya de 50 años en adelante en casa, darles una dieta rica en colágeno para que este proceso pues demore en aparecer, bien, para que ya mantengan colágeno más tiempo durante su vida. Bien, ustedes que son jóvenes básicamente rápidamente sintetizan colágeno y sobre todo también gracias a la vitamina C. Bien, eso como dato. Ok, pasamos del tejido cartilaginoso al tejido óseo. Bien, voy a borrar esta parte de especializado, seguimos dentro de tal para poder colocar las características. Bien, lo borro, ahí está. ¿Cuáles son las características del tejido óseo? ¿Qué funciones cumple? Número uno, bien, es un tejido de sostén. Permite sostener al cuerpo, lo mantiene erguido, si no serías una gelatina desparramada. Número dos, permite la locomoción. Gracias a los huesos largos nos podemos desplazar con facilidad. Si los huesos fueran muy cortos, nos costaría poder movilizarnos. Bien. Número tres es un tejido de reserva, reserva de minerales, sobre todo, como lo que viene a ser los minerales de calcio, los minerales de magnesio que se encuentran en los huesos. Y número cuatro, bien, actúa como protección. El hueso también protege, profe, ¿dónde? En tres puntos principales. Protege a nivel del cráneo, protege en las vértebras, protege la médula espinal y protege a nivel de las costillas, bien, protege la parte pulmonar. Entonces cumple cuatro funciones dentro de tu cuerpo. Cuando ustedes, por ejemplo, han estado comiendo su salchipollo y en su pollito broster y les quedó chico la carne, más de uno ha mordido el hueso, ha reventado la parte del hueso con los molares, ¿bien? ¿Y qué has encontrado? En la parte central del hueso es más poroso, ¿bien? Incluso has llegado a la médula ósea, la parte en la cual se fabrican, bien, los componentes sanguíneos. Esta parte porosa se conoce como el hueso esponjoso, el spongy bone, mientras que la parte superficial es más dura, es más rígida, menos porosa, porque este es el hueso compacto, ¿bien? Cuando tú llevas al microscopio al hueso compacto, vas a observar que está formado por estructuras concéntricas, bien que van hacia un centro de manera circular. Están ahí, todas bien concentradas. A estas estructuras se le conoce con el nombre de ostionas. Y si analizamos a las ostionas, vamos a encontrar que en el centro, el llamado conducto de Havers, va a permitir el paso, bien, de vasos sanguíneos y también de fibras nerviosas, por si acaso, bien, vasos sanguíneos y nervios. Rodeando a este centro de manera concéntrica, vamos a encontrar a las laminillas óseas, todas estas que están de un color amarillo pálido, bien. Estas laminillas no están aisladas, están conectadas. Vean estas líneas grises. A ellos se les conoce como los canalículos óseos, permite el intercambio de sustancias. Y vamos a observar unos puntos negros que no son osteocitos, sino son las zonas donde se acumulan los osteocitos. Así como en el cartílago, estas zonas eran los condroplastos o condroceles, estas zonas en la parte del tejido óseo son los osteoplastos u osteoceles. Bien. En esos osteoplastos o osteoceles van a estar los osteocitos, las células maduras. Entonces, chicos, nosotros para formar los huesos, bien, van a intervenir las primeras células, los osteoblastos. Blasto, célula joven, formadora de hueso. Profe, ¿cómo forman el hueso que se diferencia del cartílago?
Los osteoblastos van a liberar gran cantidad de fibras, principalmente fibras colágenas, ¿bien? Profe, hasta ahí puede ser cartílago, sí, pero a su vez va a actuar una sustancia, la llamada osteocalcina. Gracias a la osteocalcina, estas fibras van a empezar a capturar minerales de calcio, carbonatos de calcio, fosfato de calcio, lo que hace que poco a poco se vaya sedimentando y se vaya mineralizando, volviéndose la estructura ósea, ese hueso duro. Bien, una vez que los osteoblastos formaron al hueso, se almacenan dentro de los osteoplastos u osteoceles, pero bajo la forma de osteocitos. Bien, el osteoblasto terminó el trabajo, se convierte en osteocito y el osteocito va a estar dentro de los osteoplastos u osteoceles. ¿A la espera de qué? Una de dos, o que crezcas o que te rompas el hueso. Bien, supongamos nuevamente lo segundo, te fracturas un hueso. En ese momento acabas de generar una fisura. Bien, tienes una fisura ósea. Debido a esa fisura, los osteocitos quedan expuestos y regresan a la forma de osteoblasto. Bajo la forma de osteoblastos empiezan a liberar fibras colágenas, empieza a actuar la osteocalcina y van a empezar a endurecer, van a rellenar toda esta herida. Pero como no tienen control en cuanto a la mineralización de estas fibras, se rellena en exceso. Va a haber un exceso de hueso mineralizado. Bien, este exceso no puede estar presente, ya que va a generar presión quizás sobre un nervio, presión sobre un músculo, permitiendo, mejor dicho, generando bien malestares en la persona, en el organismo. Para poder pulir el hueso a lo que era antes, ahí va a intervenir un tercer tipo de células, los llamados osteoclastos. Estos osteoclastos son macrófagos. Bien, son macrófagos, pero que están en tejido óseo. Llegan a la zona y empiezan a degradar el hueso que está en exceso. De esa manera el hueso se pule y llega a una forma similar, no exactamente igual, similar a lo que era antes, sin generar molestias. Bien, de esa manera, chicos, trabajan las células a nivel del tejido óseo. Ahora, así como en el tejido cartilaginoso vimos la presencia del pericondrio que rodea al cartílago, en el tejido óseo también los huesos van a presentar una membrana que los rodea y los nutre de manera superficial. A esa membrana se le conoce como el periostio. Bien, pericondrio para cartílago, periostio para huesos. Cuando ustedes, por ejemplo, si en algún momento les ha tocado el pollito, han comido su pollo a la brasa y les ha venido medio crudo, van a notar bien que sobre los huesos hay una membrana y hay vasos sanguíneos en esta membrana. Ahí está el periósteo. Bien. Ya para finalizar, chicos, la parte de tejido conectivo, llegamos a la parte del tejido sanguíneo, bien, básicamente la sangre. Cuando te sacan una muestra de sangre, lo van a llevar a una máquina que da vueltas, bien, a una centrífuga y va a permitir separar los componentes de la sangre de acuerdo al peso. Lo más ligero se ubica en la parte de arriba y forma el llamado plasma sanguíneo. ¿Qué vamos a encontrar en este plasma sanguíneo? Principalmente agua, bien, más la presencia de nutrientes, o sea, hablamos de azúcares, bien, proteínas, aminoácidos, bien, la presencia de lípidos y también la presencia de sales minerales o conocidos como iones. Bien, todo eso lo encontramos en el plasma. El agua abarca casi el 90%, ¿sí? Que quede como dato. En la parte más profunda, lo más pesado, vamos a encontrar a los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos también se conocen con el nombre de eritrocitos o hematíes. Son las células que van a permitir el transporte a nivel del torrente sanguíneo. Eritrocitos o también llamados hematíes. Bien, el transporte tanto de sustancias nutritivas como también el transporte de gases. Y para poder transportar sustancias nutritivas y no consumirlas durante el trayecto, los glóbulos rojos no presentan. ¿De qué cosa carecen? Carecen de núcleo para evitar formar compuestos con esos nutrientes y transportarlos eficientemente, pero también como transportan gases y entre ellos el oxígeno para evitar que lo consuman, los glóbulos rojos no presentan mitocondrias, ¿bien? Para que no se consuman el oxígeno mientras lo transportan. Entre ambos, entre el plasma y los glóbulos rojos, va a haber una capa muy delgada, donde vamos a ubicar a glóbulos blancos y plaquetas. Bien, las plaquetas, recordar que no son células, son derivados celulares. ¿De quién provienen? De una célula conocida como el megacariocito.
Este megacaroticito es la célula que origina las plaquetas y las plaquetas participan en la llamada coagulación sanguínea. En cuanto a los glóbulos blancos, se van a dividir en dos grupos. Los llamados granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, bien, los que presentan gránulos en su interior, y los agranulocitos, los que no tienen gránulos en su interior. Los monocitos, también llamados macrófagos, y junto con los linfocitos de tipo T y los linfocitos de tipo B. Bien, chicos, para más detalles lo vamos a ver esto en sistema inmune. Aquí simplemente es mencionar los componentes. Bien, en sistema inmune vamos a ver cómo trabajan. Entonces, esto sería la parte de tejido sanguíneo. Hasta aquí es tejido conectivo. Bien, todos estos pertenecen al tejido conectivo. Pasamos ahora al tercer tipo de tejido, el tejido muscular. El tejido muscular presenta una característica que viene a ser la contractibilidad. Las células musculares únicamente se contraen, no se estiran, no empujan. Si yo quiero cerrar mi mano, las células musculares de la palma se contraen y se cierran. Si yo quiero abrir mi mano, los músculos que se encuentran por detrás se contraen y se abren. Bien, eso se da gracias a qué. Analizando la parte interna de una célula muscular, vamos a encontrar que la unidad básica se conoce como el sarcómero. En este sarcómero vamos a encontrar fibras de actina unidas, ancladas a una línea Z, bien Z por la forma en zigzag, forma de Z, bien, por aquí también, y entre ellas fibras de miosina. Bien. A la zona que va de actina hasta actina se le conoce como la banda A. A la zona donde únicamente por aquí encontramos miosina, esto viene a ser la banda M. La zona donde encontramos las dos bandas, ¿bien? Donde hay actina y miosina, la banda H, la banda heterogénea. Y a las zonas, bien, que van de la banda de actina de un sarcómero a la actina de otro sarcómero, entre los sarcómeros la banda I, intersarcómero. Bien, la actina y miosina al momento que se contraen se sobreponen entre sí, permitiendo que los músculos se contraigan. Pero esto va a ocurrir siempre y cuando a nivel de las fibras musculares haya presencia de ATP más iones calcio, bien, calcio más 2, y también iones magnesio, magnesio más 2. Cuando hay presencia de estos tres elementos, recién ahí actina y miosina se entrelazan para contraer a la fibra. Bien. En cuanto a la clasificación del tejido muscular, vamos a encontrar de dos tipos. El tejido muscular de tipo estriado y el tejido muscular de tipo liso. ¿Bien? A su vez, el tejido muscular de tipo estriado se subdivide en dos. Bien, el tejido muscular estriado esquelético presente entre los huesos y el tejido muscular estriado cardíaco. Vean, estas fibras presentan estas líneas, estas bandas que vienen a ser las estrías. El tejido muscular liso no lo presenta. Características, número 1, morfológicas, que tiene que ver con la forma de las células. El tejido muscular estriado esquelético, las células, si se dan cuenta, presentan varios núcleos. Bien, estos núcleos son de posición periférica, están alrededor, no al centro. En cambio, en las células cardíacas presenta uno o dos núcleos, pero siempre de posición central. En el caso de las células del tejido muscular liso, presenta un solo núcleo y este también se ubica en posición central. Bien, en cuanto a las funciones, el tejido muscular estriado esquelético es un tejido que nosotros movemos a voluntad propia. Es un tejido voluntario, tenemos control sobre él. En cambio, el tejido muscular estriado cardíaco y el tejido muscular liso es involuntario, no tenemos control sobre él. Bien, el músculo cardíaco es un tejido involuntario de movimiento rápido y sostenido. Profe, ¿qué cosa es sostenido? Constante. Bien, el corazón se mueve rápidamente de manera constante. Mientras que el tejido muscular liso es un músculo involuntario de movimiento lento, pero también sostenido, constante. ¿Dónde ubicamos al tejido muscular liso? En el sistema digestivo. Permite el movimiento peristáltico.
Lo que ustedes comieron hoy día temprano, de aquí a 8 o 10 horas recién lo están evacuando, ¿bien? Por los movimientos que desarrolla. Mucho cuidado en esta parte. Te van a preguntar por una de dos, o te preguntan por las características de las células, aprende a diferenciarlos, o te preguntan por las funciones, si es voluntario, es involuntario, si es rápido, es lento, bien, si es sostenido. En el caso del tejido muscular estriado cardíaco, aquel músculo que forma el corazón, bien, también se le conoce con el nombre del mio, de músculo, miocardio, el músculo cardíaco. Bien. Bien, chicos, nos queda poco tiempo. Voy a mencionar algo sobre el tejido nervioso y la siguiente clase lo completamos. Bien, así como el tejido muscular presenta una sola característica que viene a ser la contractibilidad, el tejido nervioso es el tejido más desarrollado que existe y presenta dos características básicas. Número uno, la capacidad de responder frente a estímulos, irritabilidad. Número dos, la capacidad de pasar esta respuesta de una célula a otra, ya sea entre neuronas o activando un músculo. A esto se conoce como conductibilidad. Bien, son dos características básicas. El tejido nervioso está formado por dos agrupaciones celulares, unas que vienen a ser las neuronas, que son las principales, y otras que vienen a ser las neuroglias, que son las que apoyan a las neuronas. El tejido nervioso se desarrolla a partir del ectodermo, bien, de la capa más externa. Todas las células provienen de ahí, a excepción de las microglias. Las microglias provienen del mesodermo. Profe, ¿por qué? Porque las microglias son macrófagos, son parte del tejido conectivo, solo que los macrófagos cuando viajan a otros tejidos cambian de nombre. Bien. Cuando analizamos a una neurona, vamos a notar que la célula se divide en dos partes. El llamado cuerpo o soma, que es la parte frontal, y la cola o axón, que es la parte de la colita. Bien, cuerpo o también conocido como soma y el axón. Bien, en este cuerpo o soma vamos a encontrar unas extensiones conocidas como dendritas. Bien. A nivel del axón vamos a encontrar estructuras como la vaina de mielina, las cuales recubren varias partes del axón, dejando unos espacios llamados los nodus o nódulos de Rambier. Al final del axón encontramos al terminal axónico donde ubicamos a los botones terminales. Bien, estos botones terminales permiten enviar el impulso nervioso de una neurona a otra. Entonces, vea, la neurona genera el impulso nervioso a nivel del cuerpo soma. El axón lo transporta hacia los botones terminales y estos botones terminales pueden pasar el impulso nervioso a la siguiente neurona, pero ojo, solamente de esta manera. El botón terminal puede pasarlo a la dendrita de la siguiente neurona, puede pasarlo directamente al cuerpo o soma de la siguiente neurona o lo puede hacer directamente al axón. Esas son vías aceptables. Un botón terminal jamás puede conectarse con otro botón terminal. Bien, a este evento se le conoce como sinapsis. ¿Ok? Entonces recuerden, solamente se puede del botón terminal a las dendritas, al cuerpo soma o al axón. Chicos, un minutito para terminar y dejarlo todo ya cerrado. Pasamos con las neuroglias. Las neuroglias vienen a ser células que apoyan a las neuronas. Por ejemplo, los astrocitos le brindan el sostén y nutrición, ayudan a que las neuronas se ubiquen en ciertas posiciones y se conectan con los vasos sanguíneos para nutrirlas. Las células ependimarias revisten, tapizan las cavidades internas donde van a ir las neuronas, por ejemplo, a nivel del cráneo, a nivel de las vértebras. Las microglias, como son macrófagos, son células de defensa. Bien, participan en la defensa del tejido nervioso cuando hay infecciones o algo quiere atacar esta zona. Los oligodendrocitos y las células de Schwann, ambos son los responsables de formar las vainas de mielina. ¿Cuál es la diferencia? Los oligodendrocitos lo hacen a nivel del sistema nervioso central, el encéfalo, la médula, y las células de Schwann lo hacen a nivel del sistema nervioso periférico, la red de nervios que salen del encéfalo hacia el rostro, hacia el cuerpo, y también la red de nervios que sale de la médula hacia todo el cuerpo. Bien, esa es la función de las neuronas. Bien, chicos, muy agradecido con todos ustedes. Bien, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. En pantalla estoy colocando las claves correspondientes a esta semana. Recuerden que cualquier duda, cualquier consulta, cuentan con una plataforma en las tardes de consulta, bien, para solucionar cualquiera de ellas. De igual manera, la siguiente semana me conecto, bien, para en caso tengan dudas o consultas sobre el tema.
Listo, chicos. Hasta aquí la clase por hoy. Muy agradecido. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense bastante, estudien un montón. Bien. Chao, chao. Gracias, profesor.